adecuada. Muy bien, ahora sí, buenos días a todos. He pasado en el canal del grupo el manual CTO, la edición 10, para que lean, para que les sirva como una bibliografía de apoyo. También les he pasado un libro que son las fórmulas más usadas en pediatría, que les va a ayudar para el internado. Si alguno de ustedes quiere ser pediatra y necesita algún libro, pues pueden decirme, tengo libros actualizados en inglés de las últimas ediciones, pero pediatría solamente, ¿no? No les puedo ofrecer mucho sobre la medicina en general o cirugía y eso, ¿no? Después también ya tienen esta presentación en la plataforma, o sea, está descargada, igual se va a volver a descargar para que ustedes estudien. Lo que me falta es pasarles el programa analítico de la materia, que va a estar, les voy a pasar después de la clase. Como ustedes ya saben, mi nombre es Sandra, trabajo en el Hospital del Niño Manuel Asensio Villarroel como responsable del servicio de oncología pediátrica. Por estos 3 años más o menos, creo que sí estoy cumpliendo 3 años haciendo, más bien trabajando en un puesto de gestión administrativa por necesidad, no porque yo sea oncóloga o me haya gustado ir, sino por necesidad del hospital, ¿no? Entonces, he estado trabajando en emergencia un año, me cambiaron de servicio, pero posteriormente me volvieron a poner a oncología. Espero poder tener el apoyo de administrativos, estadísticos y trabajadora social que estoy esperando que me den para ir un poco saliendo de la parte de gestión y hacer la parte asistencial. No estoy dando práctica porque han sacado un comunicado, una instrucción de que no podemos hacer las prácticas con ustedes en mi hospital, pero en cuanto se modifique esa instrucción, pues también voy a recibirlos a ustedes para que puedan hacer conmigo las visitas en pediatría, infectología, medicina interna, que siempre es una aventura, ¿no? Para nosotros ir para ese lado porque se encuentra de todo, ¿no? Entonces, con sus compañeros, cuando hemos pasado clase, pues hemos ido y hemos estado tocando a un niño con meningococcemia y después hemos tenido que tomar la profilaxis, que en realidad estaba como púrpura y no era púrpura. Después hemos visto dengue, hemos visto niños con complicaciones porque ese animalito, esa mosca, que está en los lugares tropicales, hace como una casa dentro de la piel y pone ahí como un embrión, ¿no? Que vive. Allá en los comunarios del Chapare le llaman boro. No sé si ustedes han leído algo, es una mariposa que generalmente se posa en los niños, o bueno, en este caso en los niños. Entonces hemos visto un niño que a través de eso, que tuvo en la parte posterior, muy cerca a la columna, la infección y que produjo ese crecimiento, esa bolsa del gusano de la mariposa dentro de la piel, produjo una meningitis, después un absceso en todo el canal medular y vimos a un niño que no podía caminar y tenía una vejiga
incontinencia, ¿no? Que neurogénica, y no podía ya hacer funciones, ¿no? Normales debido a eso. Entonces, mi hospital es un abanico de cosas que nunca más van a ver, pero bueno, por ahora no voy a recibir, digamos, para hacer la práctica. De todos modos, si ustedes, como les digo, necesitan algún libro, no duden en escribirme, yo les voy a pasar algún libro que pueda ayudarles, ¿no? Para que puedan hacer su internado de mejor forma. Dicho esto, comenzamos con lo que son las hepatitis en pediatría. Miren, no sé si ustedes alguna vez han visto, han leído, posiblemente sí, ¿no? Han avanzado un poco de lo que son las hepatitis. Y las hepatitis, pues como su nombre indica, si nosotros hablamos de la hepatitis, pues hablamos de una inflamación, como itis, ¿no? Si digamos neumonitis, encefalitis, ¿no? Son términos conocidos por nosotros. Entonces, hablamos de una enfermedad que va a afectar el hígado, hepatitis, una forma aguda. Entonces, fíjense que si nosotros pensamos en un niño y pensamos, ¿y de cómo puede enfermarse el hígado en un niño? O sea, ¿cómo puede afectarse el hígado? ¿De qué enfermedades? Pues la primera es la hepatitis, ¿no? Dentro de las enfermedades hepáticas víricas, la hepatitis es la causa más frecuente de enfermedad vírica en la infancia. Bueno, ¿qué pasa? Se inflama el hígado. Pero ¿y por qué se puede inflamar el hígado en un niño de forma tan común, digamos, no? Pues por virus. Entonces tenemos virus que son productores de la hepatitis y esta infección es aguda, ¿no? Entonces es una infección que se produce en días, pero las consecuencias podríamos nosotros medirlas a través del tiempo en meses. Entonces miren, la hepatitis en el niño es autolimitada, aunque puede evolucionar a enfermedad hepática crónica según la etiología. E incluso, fíjese, en algunos casos puede producir fallo hepático. Entonces, varía la incidencia de la hepatitis en región, según la región geográfica donde uno vive, el nivel socioeconómico y las medidas profilácticas o de higiene que están adoptadas en ese lugar o en esa familia. Entonces, seguimos. La gravedad depende de tres factores importantes: del estado inmunológico del niño, del estado nutricional del niño y de que si hay enfermedades de base o concomitantes, ¿no? Entonces ahora, como les digo, estamos muy, nosotros como que estamos escuchando mucho de esto, ¿no? Cuando alguien tiene una enfermedad de base, pues todo lo que le viene sobre la enfermedad de base, pues es muy grave, ¿no? Más grave que en un niño normal. Entonces, eso es en relación a la hepatitis. Ahora, fíjense, si nosotros pensamos, ¿no? ¿Cuál sería la primera causa de afectación hepática en un niño? Hepatitis, pero también debemos recordar de que nosotros recibimos niños con hepatoblastomas, que son tumores hepáticos. Vemos también niños que en algún momento han tenido una amebiasis invasiva y uno diría, pero ¿de cómo? Eso ya no hay. Tenemos a ya es joven, ¿no? Ya no es niño que ha sufrido abscesos amebianos, ¿no? Hepáticos. Entonces, ahí vemos de que el hígado pues puede ser el lugar o el objetivo de varias agresiones. Pero en este caso hablamos de los virus. Fíjense que hay un grupo de virus, una familia de virus, que tiene un tropismo especial por el hígado. Tienen una relación con el hígado, ¿no? Siempre les digo, ¿no?, a ustedes que manejan las redes sociales mucho mejor que nosotros de mi generación, digamos, la relación con, ¿no? Entonces las redes sociales dice Juanito tiene una relación con María, ¿no? Entonces ahí tiene una relación con alguien. Entonces quiere decir que en un mundo de abanico de posibilidades ha escogido a ese alguien para relacionarse. Entonces, los virus que son llamados hepatotropos, de un abanico de células que podían tal vez afectar a quien prefieren, a quienes van, es al hepatocito.
Entonces, les gusta el hepatocito. Tienen una relación con el hepatocito, por eso se llaman virus hepatotropos. Virus con un tropismo hepático. Entonces, estos virus con tropismo hepático se han denominado por letras. Entonces, el virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, D o delta, E, que sería el virus de la hepatitis C, y están denominados con una nomenclatura VHA, VHB grande, VHC, VHD, VHE. Entonces, esos son los principales virus, pero no es una relación bonita, no es una relación que ayuda al hígado a estar más fuerte, a crecer o a hacer mejor sus funciones. Es una relación mala, es una relación tóxica, ¿no? Lo que pasa con el virus que le gusta el hepatocito no va a ir a ayudarlo, va a ir a lastimarlo y va a ir a alterar al pobre hepatocito en una forma masiva muchas veces con consecuencias graves para el niño. También han descrito otros virus, como el virus de la hepatitis F, virus de la hepatitis G, virus transmitidos por transfusión de menor importancia, las hepatitis agudas. Entonces, tenemos también otros virus que están queriendo ingresar a esa familia, pero que no están siendo aceptados del todo. Los primeros son los más importantes, los titulares, los otros ya no. Entonces, otros virus que también podían dañar el hígado tenemos el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, el enterovirus. Tenemos agentes bacterianos, parasitarios, fúngicos, agentes tóxicos. Tenemos enfermedades metabólicas, autoinmunes y alteraciones anatómicas que podían afectar también el hígado. Ahora, miren aquí este cuadrito. Aquí tenemos un pantallazo de lo que son los virus hepatotropos más importantes. ¿Cuál sería la similitud entre unos y otros? Fíjense que todos, o sea, de los 1, 2, 3, 4, 5 en el cuadrito, 4 solamente tienen o están formados por una cadena ARN sencilla, ¿no? Entonces, 4 de ellos son ARN. ¿Quién es el diferente? El virus de la hepatitis B, que tiene una doble cadena de ADN. Entonces, ojo con este virus, es el diferente y obviamente que todo lo que va a producir dentro del organismo del niño va a ser diferente a lo de los otros virus. Una vía de transmisión, en relación a la vía de transmisión, fíjense el cuadrito, 2 virus tienen una vía de transmisión fecal oral y 3 virus tienen una vía de transmisión parenteral, sangre y fluidos corporales. Gran diferencia. Entonces tenemos una transmisión fecal oral que es tan común en lo que estudiamos nosotros, ¿no? La contaminación y las enfermedades en los niños característicamente tienen ese origen, ¿no es cierto? Fecal oral. Bueno, entonces, esa transmisión más bien. Entonces los otros parenteral. El periodo de incubación, pues casi van en similitud a lo segundo, 2 a 6 semanas y 2 a 8 semanas para los virus de transmisión fecal oral A y E. Los otros tienen un periodo de incubación un poco más larga. ¿Quiénes? El B y el C. El D como un poquito más corto el periodo de incubación. El estado de portador, generalmente el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, no tienen un estado de portador. En cambio, el virus de la hepatitis B, C y D, pues sí tienen estado de portador. ¿Cuál más? Fíjense, el D tiene hasta un 10% de estado de portador en pacientes con hemofilia y en los usuarios de drogas intravenosas, obviamente, ¿no? A lo mejor ya no hay mucho de eso, ¿no? Porque ahora creo que hasta va cambiando, ¿no? La forma del uso de drogas, tal vez ahora ya es por otras vías, no sé, oral, esas tabletas combinadas que no sé qué cosas tiene. Bueno, pero es así, usuarios de drogas endovenosas. Y fíjense, 0,1 a 1% y 0,2 a 1% el hepatitis B y C para donadores de sangre. Bueno, estado de portador. Tendencia a la cronicidad. Hay que son los que comparten la vía de transmisión, no tienen una tendencia a la cronicidad.
Pero miren el B, 5 a 10% hepatitis crónica, un estado crónico de enfermedad. Virus de la hepatitis C, más del 50% van a la cronicidad. Y fíjense, en el virus de la hepatitis D, coinfección y superinfección, que vamos a definir ya después, hasta el 5 al 80% en la superinfección, puede existir tendencia a la cronicidad. Seguimos. Potencial cancerígeno. El virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C sí tienen potencial cancerígeno. Entonces, miren cuál es la riqueza de este cuadrito. Solamente con mirarlo tenemos una gran lista de detalles para conocer a este tipo de virus. Tenemos la infección, ahora tenemos la serología. Una serología que va en relación justamente a las características antigénicas de cada uno de los virus. El virus A y E, pues no es tan característicamente antigénico, entonces va a producir una reacción que nosotros esperamos, ¿no? Una reacción de formación de IgG, formación de IgM. Como les digo, ahora en este tiempo hemos hablado tanto de la IgG y de la IgM en relación a la reacción inmunológica medible que podía resultar de una infección por COVID, que todos ya saben qué sería la IgG y la IgM, ¿no? O la mayoría. Tal vez alguien sale del laboratorio, mira y dice, oh, tengo IgG, IgM. Entonces ya es algo conocido. Lo escuchamos en la radio, en la televisión, en los informes, ¿no? Entonces, cuando llegó la primera ola, nosotros no conocíamos bien la enfermedad. Estábamos desayunando, como quien dice, en cómo un virus podía ocasionar en el organismo una reacción inflamatoria tan fuerte que no por el virus esencialmente, sino por la reacción que producía inflamatoria, llena de mediadores químicos, productos inflamatorios, podían matar a las personas, ¿no es cierto? Entonces, a través de la característica antigénica e inmunológica de un virus hemos tenido millones de muertes en muchas personas, ¿no? Y además tenemos secuelas respiratorias, sistema nervioso central, etcétera. Eso es importante. Entonces, cuando el virus ingresa al organismo del niño, dependiendo de qué virus es y de sus características inmunogénicas, inmunológicas, pues vamos a tener la formación, por ejemplo, en la infección aguda de IgM e IgG. Si nosotros tenemos un IgM positivo para el virus de la hepatitis A, por ejemplo, o para el virus de la hepatitis E, con un PCR positivo en sangre, o sea, ya tenemos los términos que ya estudiamos nosotros hace mucho tiempo, que ahora ya son más conocidos. Entonces, se trata de una infección aguda. Todo lo que es IgM es una infección aguda. El paciente está pasando en ese momento por la infección. Si tenemos una IgG positiva para antígeno para el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis E, más un PCR en sangre negativo, tenemos una infección pasada. Entonces, si a usted le muestran una ELISA de un familiar o de alguien y le dicen, a ver, por favor, me ayudas a interpretar qué significa mi resultado, y ustedes miran, para serología, para hepatitis, para COVID, para varicela, no sé, para todo se puede hacer eso, pero en este caso para el COVID, por decir, ¿no? Entonces ustedes miran, IgM positivo, digamos 3 para el laboratorio, ¿no? Digamos, IgG positivo también 0.1, por decir, ¿no? Entonces, IgM positivo es lo que vale aquí. Entonces le dicen, sí, aparentemente, por tu análisis, nosotros podríamos decir de que estás en este momento con la infección, estás pasando la infección. Ah, pero no tengo síntomas. Entonces, eres un paciente asintomático que está contagiando. Entonces, eso es lo que nos importa, ¿no es cierto? Que contagie o no contagie. Entonces, ahí póngase barbijo, qué sé yo. Pero en el momento en que estamos en este momento, paciente que tiene, niño, en este caso, niño, que tiene diarrea, tiene un pequeño escozor de piel,
una pequeña erupción, está decaído, de pronto no está tan activo como siempre estaba, es COVID hasta no demostrar lo contrario. Ya no pensamos en que será una enteritis, será un rash, será una alergia. Los pediatras hemos quedado en eso. Vamos a pensar que tiene COVID hasta no demostrar lo contrario y lo vamos a mirar así como con ese pensamiento, con esos ojos, porque antes no sabíamos, entonces se presentaba un rash, un exantema como una urticaria y directamente nos sorprendía el niño haciendo cuadros mucho más graves con incluso fallos miocárdicos, ¿no es cierto? Entonces, ahora hemos dicho, lo vamos a mirar así. Y también, si hay un adulto en casa que comparte la familia, el núcleo familiar, y es positivo, comprobado, toda la familia está contagiada, toda la familia tiene el virus. Eso no quiere decir que a todos vamos a darle ese paquetito de tratamiento que nos dan, ¿no? Nos dan paracetamol, ibuprofeno, acitromicina, zinc, multivitaminas, aspirinetitas para 10 días, ¿qué más? Dextrometorfano en esta ola, o algo para la tos, ¿no? Porque los niños han venido con laringitis, han venido con tos, nosotros que nos hemos enfermado, no era tanto así como un decaimiento, fiebre, sino era tos, una tos seca, como un cuerpo extraño en la garganta continuo, em, fiebre, gripe, la nariz tapada, ¿no? Entonces hemos pasado así también esta ola. Entonces, ahora, persona positiva en casa, todo el mundo está comprometido. Niño con síntomas de intestinales en la piel, decaimiento o cualquier otro síntoma, está con COVID. Entonces nosotros vamos a ir observando, en este caso al niño, ustedes a la familia, para ver la evolución de los síntomas. Tiene un síntoma y está muy decaído, ustedes dan el tratamiento, no es un paquete y no se debe dar antibióticos, no se debe dar. Entonces, alguna vez me llama uno, digamos, de sus compañeros, ¿no? Del año pasado. Me dice, doctora, mi hermanita está en tal lugar o mi hermanito y tiene tal y tal cosa. Y le han dado acitromicina e ibuprofeno y no sé qué otras cosas más. Entonces yo le digo, bueno, si le ha revisado el médico y yo no estoy ahí, ni nosotras estamos ahí para revisar a la niña o al niño, tenemos que respetar lo que el médico ha decidido. ¿No? Yo no puedo decir, no le dé o le dé si no le veo. No puedo aconsejar algo desde lejos, ¿no? Entonces, si es que ha sido así, bueno, le digo, ni modo, que siga con el tratamiento. Más tardecito me llama, no, es que había ido a la farmacia y en la farmacia le dieron ese tratamiento. O sea, en realidad, aunque las casas amigas y todos están vendiendo mucho, nosotros como médicos pues tenemos que pensar y decir, a lo mejor nosotros no tenemos que dar el antibiótico a no ser que sea expresamente necesario, ¿no? Entonces, en este caso no es necesario darle acitromicina. ¿Para qué? ¿Con qué motivo íbamos a dar acitromicina? ¿No? Entonces, la interpretación serológica es de acuerdo al tiempo, ahora a la vacuna incluso, es ya de más difícil interpretación. En la primera ola, IgM y IgG eran determinantes para las bajas, para decir que vuelva al trabajo, para decir que se vaya del trabajo. Ahora no, porque tenemos contactos con el virus, tenemos contactos, ya nos hemos hecho vacunar. Entonces, esa es la interpretación. IgM, infección aguda, IgG, infección pasada. Y mirar los valores. Si nosotros tenemos un virus más complejo antigénicamente, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, ¿no? Este virus tiene otras connotaciones genéticas de formación. Entonces, tiene un antígeno, por ejemplo, de superficie. Tiene un antígeno del núcleo, que puede ser core o puede ser E. Tiene variabilidades que implica que despiertan la reacción en el organismo de diferente forma. Entonces tenemos, por ejemplo, una IgM positiva para el antígeno de la hepatitis B core,
tenemos una IgM positiva para el antígeno de superficie de la hepatitis B. Tenemos una IgM positiva para el ADN del virus de la hepatitis B, imagínense, diferentes elementos del virus. Entonces ahí podríamos decir, sí, es una infección aguda. O tenemos una IgG para el core, o tenemos una IgG para el antígeno de superficie de la hepatitis B, podríamos decir infección recuperada o pasada. Si tenemos, por ejemplo, una IgG positiva contra el core, el antígeno del core, o sea, del núcleo del virus de la hepatitis B, que está persistiendo, o tenemos una IgG positiva para el antígeno de superficie que persiste, ojo, podríamos estar yendo a la infección crónica. Entonces, miren que en realidad hay una variabilidad inmunogénica del virus de la hepatitis B que nos hace la interpretación un poco más complicada, en sentido de que tenemos que testear más cosas, ¿no es cierto? Pero el fundamento es IgM, IgG principalmente, y asociar con infección aguda e infección pasada o recuperada. Ahora miren, esto también va para la interpretación de las personas que se han vacunado. Miren aquí, por ejemplo, en relación a la vacuna, respuesta a la vacuna para la hepatitis A. IgG positiva antihepatitis A, respuesta a la vacuna. Y para la hepatitis B, IgG positiva para antígeno de superficie de la hepatitis B, entonces estamos con una respuesta a la vacuna. Por eso les digo que actualmente, hablando del COVID, la interpretación serológica tiene que tomar en cuenta el antecedente de la vacuna para poder hacerlo mejor. Para que descansemos un poco de todo esto, aquí tienen las fotitos de los virus, ¿no? Las selfies de los virus, A, B y C. Cadenas simples de ARN, fíjense aquí, en el C se ve bien bonita la cadena simple de ARN, en cambio el virus de la hepatitis B, cadena doble de ADN, ¿no? Entonces, genéticamente incluso, el virus de la hepatitis B, pues como que tiene nomás sus características que complican el cuadro clínico y ensombrecen el pronóstico en el niño cuando lo tiene. Este cuadrito es para recordarles todo lo que es la asociación de estos virus, 5 virus importantes, con lo que es la transmisión entérica, parenteral, cuál es el genoma, cuáles son sus antígenos principales. Ahí está todo para que lo recuerden. Entonces, ahora pensamos, ¿cómo es posible de que el niño reaccione a todo esto? Pues ya tenemos las posibilidades. Pero, ¿cómo se presentará clínicamente? Entonces pensamos en el hígado y nos imaginamos nuestro libro de fisiología y nos imaginamos lo que hemos estudiado y de qué hemos dado examen cuando hemos visto la parte hepática. Y pensamos en el hígado como el gran laboratorio de nuestro organismo. El hígado está implicado en enormes, o sea, está implicado en grandes cantidades de reacciones químicas. Está en la formación de las proteínas, está en la formación de factores de coagulación, está en toda la formación de vitaminas que se llaman dependientes del hígado, ¿no es cierto? Todas las vitaminas también están en relación con el hígado, está en relación con la circulación y la absorción y producción de lo que son, de lo que es la bilirrubina y toda todo lo que viene en relación a esto, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, ay, perdón, creo que me está haciendo frío. En realidad, lo que va a afectarse, pues es eso, la integridad y la función del hígado. La integridad misma se mide por algunos datos laboratoriales y la función, obviamente, por otros datos laboratoriales que nos van a decir qué ondas con el hígado, hasta dónde está afectado y que nosotros tenemos que ver a través del tiempo que no se nos ponga inflamado crónicamente, que no haga un fallo hepático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
A menor edad son más llamativos los síntomas gastrointestinales, mientras que los signos más típicos como la ictericia, coluria y acolia son más frecuentes en edades posteriores. Entonces, en un niño pequeñito va a estar con un poco de deposiciones líquidas, un poco ahí ni deshidratado, ni nada, ni amarillito, ni nada. Un niño más grandecito, pues sí vamos a ver que se pone amarillo, ictericia en las mucosas, conjuntivas, incluso en la piel, y de pronto hace orinas muy colúricas o poco colúricas, como diríamos, concentradas, como el té o incluso como la Coca-Cola, como decimos a las mamás, ¿no? ¿Cómo está la orina? ¿Cómo, a qué se puede asemejar? Y las heces blancas, como un papel. Entonces tenemos formas clínicas que pueden ser asintomáticas, inaparentes, tenemos formas anictéricas con síntomas generales pero no ictericia, y tenemos las hepatitis colestásicas, que son la mayoría, y donde hay ictericia, hay prurito, ¿no? Hay picazón en el cuerpo, y los exámenes de laboratorio destacan la alteración de la integridad y de la función hepática. En relación a las bilirrubinas, pues están elevadas, las transaminasas están elevadas, la fosfatasa alcalina puede estar elevada. Puede haber hepatitis recurrentes también, y puede haber también hepatitis muy prolongadas que pueden exceder, digamos, a los 2 meses hasta el año máximo, y puede haber hepatitis fulminante. Fulminante es eso, ¿no? Que da lugar a la insuficiencia hepática aguda con una gravedad extrema. Hay un compromiso funcional hepático grave, hay necrosis masiva del parénquima y puede estar incluso asociada a encefalopatía en grados, digamos, variables, ¿no? Entonces, la hepatitis fulminante es muy, muy grave y obviamente va al óbito. Ahora vamos a hablar cosas importantes de cada una de las hepatitis. Primero, la hepatitis A, RNA, 28 nanómetros, 7.500 nucleósidos, Picornaviridae, género hepatovirus. Entonces, esa es su familia, su linaje, el linaje de la hepatitis A. Tiene una distribución mundial, pero en los países de recursos limitados, como nosotros, pues es un poco mayor, más prevalente. Es muy contagioso. Y la contagiosidad, ¿en qué es que se basa? Se basa en que la persona enferma elimina virus por las heces, monte de virus por las heces, y estos virus van a contaminar los alimentos y va a haber otro huésped que va a ingerir vía oral el alimento contaminado con virus y se va a enfermar. Entonces, lugares donde existen niños que reciben comida de una misma fuente, ¿no? Niños, antes, no sé, guarderías, ahora creo que hay menos guarderías, pero están abiertas porque ni modo la necesidad de llevar al niño un ratito allá para trabajar es imperante. Escuelas, los desayunos escolares, lugares donde hay baños comunes, ¿no? Baños para todos, no hay higiene de manos. Lo bueno es de que actualmente mínimamente, pues yo creo que el 80% de la población se lavará las manos, desinfectará las verduras y todo, que eso tal vez ha sido algo bueno, ¿no? De todo lo que nos ha pasado. La transmisión parenteral, no, o sea, no existe, o debe ser muy raramente para que lo mencionen, ¿no? Para la hepatitis A. Durante el embarazo, en el momento de parto, tener hepatitis A en esos momentos no se ha demostrado que vaya a ser un factor de riesgo para el recién nacido, entonces, o para el mismo embarazo. Entonces, no es tan grave como otras hepatitis esta condición, que ya las vamos a estudiar. Más o menos incuba, hemos dicho, hasta 26 días, ¿no es cierto? La excreción fecal del virus comienza tarde en el periodo de incubación y alcanza un máximo justo antes del comienzo de los síntomas y se resuelve a las 2 semanas después del comienzo de la ictericia. Entonces, de pronto,
el paciente es contagioso antes de que se manifiesten los síntomas clínicos, mismamente en todas las enfermedades virales. Por eso, epidemiológicamente, controlar la transmisión de una enfermedad viral es tan difícil y ustedes lo están viendo con pruebas. Las enfermedades virales no se pueden controlar desde el momento que uno dice, ajá, síntomas, positivo, aíslese. Ya pues, ya contagió antes. Lo mismo aquí, el niño que va a la guardería ya estuvo contagiando a sus amiguitos, tal vez compartiendo algún alimento, tal vez contaminando, bueno, contaminado con heces, ni modo, y ya estuvo 5 días antes, qué sé yo, contagiando. Y cuando vemos ictericia, dice, no lo traiga, cuando ya contagió. Por eso es de que cae el otro amiguito, cae el otro, y todo el mundo cae en lo que son las enfermedades virales y en este caso la hepatitis, porque antes ya estuvo contagiando. Por eso es de que los núcleos ahora familiares deben tratarse juntos, seguirse juntos, aislarse juntos, pero no entre ellos, porque al final ya se han contagiado, o sea, ya han estado en contacto previo a los síntomas. Obviamente que el aislamiento debe ser dado y debe haber más cuidado dentro del hogar, por ejemplo, en personas adultas mayores con enfermedades de base, niños que reciben tratamiento tienen enfermedades de base también, ¿no? Entonces, esa evaluación es la que nosotros, como personal médico, nos toca hacer. Entonces, niños pequeños hemos dicho que más son síntomas intestinales y poca ictericia. Adolescentes inmunocomprometidos, trastornos hepáticos graves, fiebre, anorexia, náuseas, malestares, vómitos, ictericia. Sistemas afectados, ganglios, vaso aumentado de tamaño, médula ósea hipoplásica, anemia plástica, intestino delgado con cambios en las vellosidades, pancreatitis, miocarditis, nefritis, artritis, vasculitis. Entonces, sí, podría afectar de forma grave la hepatitis a la persona que tiene una enfermedad de base. Ahora, la respuesta inmune humoral es esta que está... Ay, perdón. Esta que está en el cuadro. Es la curva de lo que va pasando. Es la aparición y el seguimiento de los anticuerpos. Miren ustedes, ¿dónde está la IgM? Entonces, fijen aquí, si me siguen con el cursor, la IgM anti-virus de la hepatitis A hace una elevación y después baja. Eso es lo normal. No puede haber una IgM para siempre, ¿no? Porque es una reacción aguda. En general, es una reacción a las proteínas de la cápside viral durante la fase de incubación. Entonces, puede persistir, pero no por todo el tiempo. ¿Quién persiste más tiempo? La IgG, ¿no? Entonces, la IgG persiste por más tiempo. Miren aquí la curva. Entonces, la IgG aparece principalmente en el periodo de convalecencia y se mantiene en forma indefinida, ¿no? Entonces, hay una inmunidad que confiere la IgG antivirus de la hepatitis A de por vida, ¿no es cierto?, ante nuevos contactos. Entonces es una manera indefinida, una protección indefinida, la IgG para el virus de la hepatitis A en este caso. Ahora, esto no es 2 más 2 en todos los organismos, ¿no? Pues si nosotros mediríamos ahora, también han debido estudiar ustedes los anticuerpos protectores, ¿no? O sea, no es que si tenemos IgG, IgM, sino ya nos miden anticuerpos protectores para cierto tipo de virus, en este caso el COVID, nos han medido. Si nosotros pudiéramos, digamos, hacer eso, vamos a ver que la inmunidad desciende, por eso nos hemos vuelto a enfermar con otra cepa, pero nos hemos vuelto a enfermar y de diferente forma clínica, sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo les cuento así para que ustedes más o menos recuerden esto de cómo es la IgM y la IgG. Primera ola, yo me he enfermado con los niños de oncología, 20 de oncología enfermos y 2 médicos, entre ellos yo. Los síntomas diferentes, gracias a Dios, todo bien. No tengo enfermedades de base que hayan podido afectar una reacción inflamatoria muy grave. Entonces he pasado. Cuando he vuelto al trabajo después de los 21 días, he vuelto, no hacíamos antígenos nasales, ¿no?, sino PCR. Con PCR estábamos convencidos de que teníamos el virus
y hemos vuelto al trabajo con IgG, IgM. Yo tenía IgM 001 para el laboratorio de Univalle, que ahí me hicieron, y tenía IgG de 15, más o menos, para el laboratorio. Entonces se supone que yo había pasado la enfermedad y estaba bien competente, ¿no? Agosto del 2020. Febrero del 2021, hace un año, el 3 de febrero, como estaba en emergencia, a la primera que han puesto ha sido, bueno, literalmente al grupo de emergencia nos han dado 150 vacunas, creo que de Sputnik para todas las emergencias, era poco, y a las primeras que nos han vacunado, hacia nosotras que trabajamos en emergencia en esa época. 3 de febrero me han puesto la primera dosis de Sputnik y 24 de febrero me han puesto la segunda dosis, o sea, me han puesto 21 días, ¿no? No han hecho esperar como otros les han puesto Sputnik, digamos, en julio y les han pasado la siguiente dosis a agosto, septiembre, digamos, a septiembre finales, 3 meses más o menos, ¿no es cierto? Pero a mí me han puesto en febrero las dos. Abril, anticuerpos neutralizantes, porque nos han puesto a un estudio de INLASA. O sea que nosotros hemos sido como un conejillo de indias, ¿no? Nos han sacado un monte de sangre, han mandado a La Paz y han dicho, a ver, ¿qué pasa? Para más o menos julio, yo tenía anticuerpos neutralizantes más o menos del 30%. O sea que ya había bajado bastante. Algunos para julio de mis compañeros tenían 0 de anticuerpos neutralizantes, ya no estaban competentes para el virus. Entonces hemos bajado todos nuestros anticuerpos, o sea, no solamente, o sea, no nos han hecho IgG, IgM, nos han hecho anticuerpos neutralizantes y nos han dicho, usted tiene en porcentaje, digamos, 30. Para noviembre tenía 18%. Y eso quería decir que lo aceptado era 10%, más o menos, o sea que ya estaba más o menos, ¿no? Bueno, pasa noviembre del 2021. Llega el Omicron, y me ponen la tercera dosis, me han puesto la tercera dosis diciembre, ¿no? Entonces, ya no tenía anticuerpos neutralizantes competentes, o estaba ya perdiendo. Para diciembre me han puesto, pero no me han puesto Sputnik, me han puesto la Sinopharm. Me ponen esa tercera dosis, diciembre. El mes de enero, fíjense, a un mes llega la ola de Omicron, altamente contagiosa, se contagia a mi hermano, después se contagia a mi otro hermano con toda su familia, su suegra, y yo como médica de la familia, como ustedes también deben sentir, pues nos sentimos responsables, ¿no? Por todos. Entonces, ¿cómo no vamos a ir a verlos, no? ¿Cómo no vamos a ir a revisar a los niños? Entonces he agarrado mi maletín de médico y me he ido a visitar a todos los enfermos, ¿no? Y en el hospital, completamente aislada en mi oficina, me preparaba la comida, no me juntaba con nadie, no iba al kiosco, comía solita ahí arriba con mi refresco, o sea, nada. Mientras abajo estaban almorzando, riendo juntos y que hoy les dije que no lo hagan, pero ahí estaban, ¿no? Entre que se cocinaban y se pedían comidita y estaban comiendo, yo solita arriba. Pero como buena médica, pues he ido a ver a mis hermanos. Les he ido a revisar a los sobrinos, todo. Ni una semana y en realidad sí he cometido el error de quitarme mi KN95 porque tenía mucha hambre y entonces me dijeron, quédate a comer, y yo, vaya, me quedé a comer pues un poco y claro, me he quitado el barbijo, obviamente que no estaba ahí cerquita, pero en la mesa, muy espaciados, me he vuelto a enfermar. Entonces he dado positiva el 20 de enero con un dolor de espalda terrible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final nos hemos guiado con puro antígeno nasal, esa terrible prueba que no sé si les han hecho a ustedes, pero es una prueba que realmente hay que cerrar los ojos y respirar y esperar que quien te esté tomando la muestra lo haga bien y que no te perfore el etmoides más o menos, porque realmente qué terrible esta prueba. Entonces ya no nos han hecho PCR porque han dicho de que se equiparan los resultados al antígeno nasal y obviamente todo el mundo de baja, no había ni quien haga el PCR en los laboratorios centrales y estaban tardando una semana en dar el resultado. Entonces me he vuelto a enfermar, sí, con los síntomas obviamente descritos
y también los niños han empezado a llegar en cantidades grandes, sobre todo con laringitis y COVID positivo. Han ingresado muchos al área COVID, pocos a máquina, han ingresado con traqueitis, laringotraqueobronquitis, laringitis, dificultad respiratoria, obviamente otros cuadros moderados, diarrea, poca deshidratación y a nosotras cefalea, ¿no? Entonces, así han estado los niños. En realidad, con esta cepa no hemos visto muchas complicaciones como antes. Con la segunda ola, los niños grandes con obesos y todo nos ha llegado con PIMS, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la evolución, ¿no es cierto?, de lo que es la IgG y la IgM. Y en el caso del COVID, perdemos la capacidad de defendernos porque antigénicamente el virus varía, ¿no? Entonces, yo me sentía perfecta cuando la primera ola yo dije, ya soy invencible, ¿no? Porque en realidad me había enfermado, había recibido la vacuna. Entonces, ¿de dónde yo iba a contagiarme de nuevo? Pero ahí ven ustedes de que las variantes antigénicas del virus van sorprendiendo y va a aparecer, no sé, primero era el Delta, que menos mal no nos llegó mucho a nosotros, ahora el Omicron, después no sé qué otros más que van sacando cada vez y a veces son noticias falsas, pero hay que ver las páginas de la OPS, etcétera. Variaciones antigénicas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la hepatitis A, una IgG, si un niño se ha enfermado, pues podría teóricamente y obviamente muy rara vez, o sea, no se enferma de nuevo, no podríamos decir, tiene otra vez hepatitis A. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis A es estable, ¿no? Un virus que antigénicamente es el mismo. Entonces, la IgG, antivirus de la hepatitis A, que aparece en el periodo de la convalecencia, se mantiene en forma indefinida, confiriendo frente al virus inmunidad de por vida, ¿no? Pero eso no ocurre con estos otros virus, no ocurre con otros virus de este tipo que tienen la posibilidad de poder variar antigénicamente y poder contagiar nuevamente. Entonces, por eso es de que en mayor o menor cantidad las familias y las personas viven en zozobra, ¿no es cierto? Y nosotros como personal de salud, algunos sí, algunos tal vez no, pero en realidad estamos en esto, ¿no? Y tenemos que tener una respuesta a lo que nos van preguntando y lo que nos van diciendo. Ustedes, ¿no? Como personal de salud que ya va a ingresar al internado, tiene que tener la respuesta para eso. Entonces, la conclusión es de que dependiendo de los virus y de la capacidad inmunogénica, de la capacidad de transformarse, de la capacidad de mutar, de la capacidad de adquirir resistencia, entonces la enfermedad misma no se presenta igual en diferentes épocas o en diferentes personas. Y el huésped, dependiendo de la capacidad, o sea, de la salud, en este caso, en forma general, depende de la inmunocompetencia y que no tenga enfermedades de base y que no tenga esas enfermedades que dañan ya previamente el endotelio, puede resistir mejor a estas infecciones. Entonces, eso es bien importante. Recuerden ustedes todo el proceso que yo les he dicho, ¿no? Si ahorita ya me hicieran anticuerpos neutralizantes para la cepa del Omicron, tal vez yo tenga ahorita una inmunocompetencia para esa cepa, ¿no es cierto? Pero si el virus varía y viene una ola con otra cepa, probablemente otra vez vamos a enfermarnos, porque así estamos nosotros como personal de salud, vacunados en tiempo, vacunados con todo. Después de que me han vacunado en febrero del año pasado, las 2 dosis contra COVID, he tenido la vacuna de la influenza más o menos en marzo, en abril. Entonces, vacunados de todo, ¿no? Como ustedes también tienen que vacunarse cuando entren al internado, ¿no? Tienen que ponerse justamente la vacuna contra el virus de la hepatitis B, ¿no? Y eso es importante. Y si no han enfermado varicela, pues no se tendrán que buscar la vacuna si es que todavía se puede encontrar porque han ido sacando, pero, o posiblemente en otros países hay la vacuna contra la varicela porque ingresan al internado, se estresan, listo, varicela. Así de grandes como son, les da varicela cuando no les ha dado a los niños, están con su varicela, se contagian y así en sus 24, 20 tantos años que tienen, se enferman de varicela, ¿no? Entonces,
recuerden lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, los virus tienen diferentes características. El huésped tiene diferentes características. Los seguimientos serológicos son interpretables de acuerdo al antecedente, de acuerdo a la vacuna, de acuerdo incluso a la cepa que nos está atacando de un determinado virus. Entonces, espero que ustedes puedan tener eso, me sigan en lo que les estoy tratando de decir para que les sirva cuando interpreten y cuando ustedes mismos tengan de sí mismos sus resultados, no se estén asustando, no estén asustando a toda la familia, sino tengan una opinión lo más madura y lo más consciente, digamos, posible, ¿no? Eso. Ahora, este virus de la hepatitis A, volviendo a la hepatitis A, podemos nosotros identificarlo en las heces. Podríamos verlo. Podríamos también identificarlo en sangre, pero como es muy corta la viremia, pues como que no da muy bien. Y como afecta el hepatocito, el estudio rápido de las funciones y la integridad hepática, midiendo bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa, son útiles para poder ver la afección hepática, pero no son útiles para decirnos qué hepatitis es, o sea, cuál virus fue el que está o es el que está atacando al niño. Entonces ahí viene la serología, lo que estamos diciendo. Hágame la medida, la serología de la hepatitis A, mídame IgM para hepatitis A. Entonces, es rara la complicación, realmente no se da la complicación en los niños, podría haber insuficiencia hepática, pero muy raramente, y podía haber colestasis. Como la forma clínica de la colestasis es la más común, entonces nos podía ver una colestasis un poco más larga, ¿no? Que va a desaparecer en la medida del tiempo y en los meses. Eso podría ser una complicación. Entonces, si no hay una hepatopatía de base, si no hay un factor de riesgo para la glándula en el niño, pues es una hepatitis benigna que no tiene una mortalidad muy alta, más bien la mortalidad es baja. Entonces, eso es importante. Ahora, el tratamiento. No hay un tratamiento específico. Hay que mirar, controlar si estuviera gran sintomatología, ir con los síntomas para ayudar al niño, darle algo para que no se esté rascando, si un agente antipruriginoso, si el síntoma es ese, alguna vitamina liposoluble, si hay una forma colestásica que está prolongada en el tiempo, que se hidrate, que coma, etcétera, etcétera, y no sobrecargar el hígado durante la infección, porque ustedes saben, si el hígado está implicado, por ejemplo, en alguna producción, en alguna elaboración, etcétera, por decirle las grasas, ¿no? Entonces, en realidad no vamos a darle al niño cosas que sobrecarguen a la función hepática, dieta blanca, cosas fácilmente digeribles, nada, cero grasa, dale algunos, antes los pediatras nos decían, dele dulces, no sé si han escuchado, ¿no? Les daban dulces, todo líquido dulce al niño, dele para proteger el hígado, porque incluso había medicinas, ¿no? Que ayudaban al hígado, que venía como glucotantos, ¿no? Entonces, bueno, ya no damos eso, pero sí dieta exenta de grasa y en realidad en las precauciones de contacto habituales, ¿no? Entonces, si digamos hemos tenido en la casa varios sobrinitos viven y uno tiene hepatitis A, en este caso hepatitis, ¿no? Entonces los otros sobrinitos deben ser observados una semana, perdón, una semana después del comienzo de los síntomas y después decir que ya estarían sanos y volver a la vida normal. No hay que hacer más nada, el pronóstico es muy bueno, 95% de los pacientes con hepatitis A pues se recuperan sin ninguna secuela. Y lo mejor de todo es que aún a pesar de que es difícil epidemiológicamente controlar el fenómeno de las guarderías, las familias donde viven muchos niños, etcétera, etcétera, la buena noticia es de que hay disponibilidad de la vacuna.
La vacuna de la hepatitis A no ha entrado al país, eso sí. Sin embargo, de forma comercial podrían comprar y dar a los niños mayores de 1 año. Se administra por vía intramuscular, se puede poner una dosis y después, o sea, 2 dosis, ¿no? Primero una dosis y a los 6 a 12 meses otra dosis para poder protegerlos mejor. Antes, cuando los niños ingresaban a la guardería, más o menos a los 4 años, y los papás ya tenían que ir a trabajar, se les daba la opción a los papás de comprarse la vacuna contra el virus de la hepatitis A y ponerles a los niños, ¿no? 4 años más o menos poníamos la vacuna, 3 años, dependiendo de a qué edad los papás están queriendo llevar al niño a la guardería. Entonces, viene de diferentes formas. La Smith Pharma trae y pueden encontrar en las farmacias, en las anelías, en las, digamos, las enfermeras 24 horas de la Final Baptista también tienen y a una orden del pediatra pueden poner al niño. En realidad hay que revisarlo bien y que la orden sea siempre por su médico tratante para que vaya a hacerse vacunar, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia. Si, digamos, hay un niño que tiene una enfermedad de base y tiene un riesgo de exposición o ya se ha expuesto y realmente a él sí que le va a ir mal si se enferma con hepatitis A, podemos incluso echar mano de la inmunoglobulina para la hepatitis A. Y esta inmunoglobulina constituye la profilaxis adecuada para el niño que tiene una enfermedad de base y ahí están las dosis para hacerlo. La hepatitis B. La hepatitis B, como decíamos, está producida por un virus que es de la familia Hepatnaviridae y que tiene una doble cadena de ADN, ¿no? Entonces, es un virus que bicatenario, tiene 3.200 nucleótidos. Aquí tenemos su fotito, es tubular, filamentoso, o sea, tiene unas partículas esféricas, ¿no? Más o menos unos 42 nanómetros, que más o menos mediría, ¿no? El virión. Se multiplica obviamente en el hígado y está implicado en hepatitis agudas, hepatitis crónicas y carcinomas hepatocelulares. O sea que hablar del virus de la hepatitis B es algo más serio en sentido de lo que podía hacer. Ahora, el virus de la hepatitis B tiene unas características antigénicas muy importantes que están estudiadas de acuerdo a los tipos de proteínas virales que presenta. Fíjense, el gen S determina la formación de antígeno de superficie. El gen P determina la síntesis de la enzima polimerasa. El gen C codifica para la proteína core y para la proteína E. Entonces, tenemos gen S, gen P, gen C y encima gen X, que produce la proteína HBX necesaria para la infección y replicación del virus y para promover la persistencia que puede conducir eventualmente al carcinoma hepatocelular. Entonces, fíjense qué características más terribles para el hígado de este virus de la hepatitis B. Entonces, se disemina en todo el mundo. ¿A quiénes da en los niños? Da a los niños, por un lado, que ya son adolescentes y que pueden tener contactos sexuales, contactos con fluidos o sangre, y podía dar también a los niños en el útero. Eso es lo grave de la hepatitis B, la mamá que tiene antígeno, que tiene hepatitis B con un antígeno de superficie positivo en la sangre, transmite al niño. Entonces puede haber una transmisión vertical de madre a niño de la hepatitis B. Y eso es importante. Si un niño ya grandecito puede tener contacto con el virus de la hepatitis B a través de una persona mayor, pues incluso puede pasar así de forma asintomática, sí, podría pasar de forma asintomática. Sin embargo, el potencial tan patógeno de este virus es el que nos abre, digamos, los ojos para que nosotros podamos incluir medidas de prevención, para poder incluir la vacuna en el personal de salud y en personas expuestas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces,
todo lo que es una invasión hacia, digamos, un factor de invasión hacia la integridad de la piel, como sería incluso acupuntura, tatuajes, obviamente ya hemos hablado del contacto sexual, etcétera, contacto íntimo con portadores, pues son factores de riesgo para poder adquirir la hepatitis B. Y obviamente la exposición, como les decía, perinatal, desde la mamá al niño. Entonces, hay persistencia de cambios histológicos en el hepatocito y desarrollan una hepatopatía crónica. No es que el virus, digamos, va y destruye al hepatocito así cuerpo a cuerpo, no, sino, ¿saben lo que pasa con el virus de la hepatitis B? Es no citopatogénico, es que daña al hepatocito y lo destruye por un proceso inmunomediado. Entonces, para que se ejerza, o sea, para que se produzca este gran proceso sobre el hepatocito, nosotros tenemos que pensar que hay un mecanismo, ¿cómo puede hacer tanto daño en el hepatocito? Entonces, miren, esta fisiopatología del virus de la hepatitis B, que es propia de este virus, no pasa con los otros y sí tiene un mecanismo de superinfección o coinfección que vamos a hablar después. Pero miren lo que pasa y tiene mucha relación con el VIH, con cómo el VIH también hace ingreso, en este caso, al linfocito, en este caso el virus de la hepatitis B, al hepatocito. Entonces, miren, fusión. La envoltura del virus se fusiona con la membrana celular. Liberación del core al citoplasma de la célula. Proteínas del core se separan de la cadena doble de DNA. Desplazamiento del genoma viral al núcleo. La enzima polimerasa viral completa los fragmentos y se genera una cadena doble de DNA circular. Entonces, miren ustedes la figura para que podamos, digamos, memorizar. Se fusionan las dos membranas, ingresa el virus al hepatocito, se libera el núcleo, el core del virus al citoplasma del hepatocito. Ingresa y este core, este material genético no se queda durmiendo en el citoplasma, se va directamente al núcleo del hepatocito. Y en el núcleo, la enzima polimerasa viral hace de que se codifique de forma alterada el mismo DNA circular del virus dentro del núcleo del hepatocito. Se transcribe el DNA viral mediante una RNA polimerasa, etcétera, etcétera. Es como una plantilla de RNA viral que sirve de plantilla para que se transcriba, se produzca como un material así. Cuando ustedes hacen su trabajo, producen, escriben, ¿no? Hacen sus gráficos que se pegan, copian, escriben cosas de su mente, qué sé yo. Entonces, igual, como un producto así de un trabajo, se transcribe el DNA viral dentro del núcleo del hepatocito. Y después salen del núcleo y son traducidos como proteínas virales estructurales. Entonces, se hace un genoma del DNA del virus y va a ser envuelto, le van a poner el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi le va a poner su capita, va a terminar de proteger el genoma viral y van a salir virus fuera de la célula y va a destruir el hepatocito. El hepatocito se va a volver una fábrica hasta que ya no pueda más de lo que son las proteínas virales. Entonces, ¿qué pasa? Que como consecuencia de esto salen viriones, muchos fuera de la célula, y si eso ocurre en muchos hepatocitos, imagínense, salen los viriones y van a otros hepatocitos y a otros hepatocitos, y así la replicación del virus de la hepatitis B en el hepatocito va a ir destruyendo, va a haber una expresión de las proteínas virales, va a haber un ensamblaje y va a haber secreción de viriones nuevos. Y entonces eso es lo que ocurre en el virus de la hepatitis B. Entonces los niños, como les digo, si es un niñito de 3, 4, 5 años, pues incluso podía pasar desapercibido en algún momento, ¿no? En algún momento la infección. Y en realidad puede ser
que pase así, pero también tenemos la alta posibilidad de que se complique, de que de pronto haya síntomas, después haya los mismos síntomas de las otras hepatitis, ¿no? O sea, la ictericia, colia, coluria, decaimiento, vómitos, un poco de, digamos, de fiebre, tal vez puede haber el prurito, esos son los síntomas comunes a todas, porque todas afectan el hígado, pero en este caso también se puede afectar la piel, las articulaciones. Fíjense el mismo cuadrito, ¿no? Tenemos un periodo de incubación más largo, hasta los 6 meses. La mayoría de los pacientes menores de 5 años están asintomáticos o cursan de forma subclínica por la inmadurez del sistema inmunitario. No es porque están más defendidos ni nada, sino más bien no están tan defendidos, entonces la inmunocompetencia hace de que no tengan los síntomas y eso ocurre en todas las enfermedades virales. Tenemos al inicio de los síntomas, entonces, la elevación de las transaminasas, tenemos la formación de IgM, IgG, pero como les decía, en realidad aquí hay diferentes antígenos, antígenos de superficie, antígenos de núcleo core, antígeno E, hay el mismo DNA del virus de la hepatitis B. Entonces, la interpretación y el estudio serológico se hace un poco más complicado. El diagnóstico se basa principalmente en elevación de la aminotransferasa, detección en el suero del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B y detectar el antígeno E del núcleo también en relación con la misma proteína para determinar el grado de infección. Seguimos, complicaciones, ya hemos dicho, insuficiencia hepática aguda, riesgo de fallo hepático, también tenemos una mortalidad del más del 30%. Incluso pensaríamos en gran daño y un trasplante hepático. ¿Quién va a hacer un trasplante hepático a un niño aquí? Tendría que ir al Garrahan en Buenos Aires para poder estar a la espera tal vez de que le puedan hacer un trasplante hepático, ir a hepatopatía crónica, carcinoma hepatocelular primario, glomerulonefritis membranosa, con depósitos de complemento. ¿Quiénes? Esos antígenos para el derivado de la proteína del core, del núcleo, a virus del antígeno E de la hepatitis B, que se van a quedar en los capilares glomerulares y van a conseguir enfermar más al niño. Por estos mecanismos mediados inmunológicos, también el tratamiento se basa en, por ejemplo, poner interferón alfa, usar la mibudina para que cese esa terrible replicación que si ustedes imaginan el hígado y el hepatocito teniendo toda esa invasión, ese ataque del virus de la hepatitis B. Entonces podíamos nosotros dar la mibudina, podíamos dar interferón alfa. Obviamente vacuna. En los niños de madres portadoras del virus de la hepatitis B con antígeno de superficie para la hepatitis B positivo en el momento, entonces tenemos que poner a la mamá y al niño gamma globulina intramuscular específica en el niño en las primeras 24 horas tras el parto. Incluso antes de las 12 horas tenemos que ponerle gamma globulina al pequeño y tenemos que ponerle la primera dosis de vacuna. Entonces, esos son los mecanismos de prevención. Ustedes vacúnense, todo el sistema de salud vacunado. Para el que se expone y nosotros sabemos de que le va a ir mal, gamma globulina. Entonces, si nosotros pensamos en una respuesta del 98, digamos, ¿cuánta respuesta está inducida por la vacuna? Pues 98% de los casos tiene una buena respuesta, induce una respuesta contra el virus de la hepatitis E. Entonces tenemos vacunas, tenemos inmunoglobulina para poder contrarrestar los efectos de lo que es la infección por hepatitis B. Hepatitis C. Y ya vamos terminando. Entonces, la hepatitis C, aunque ustedes no crean, tiene una distribución grande en el mundo, pero está más o menos como ¿qué diríamos? Concentrada en los países de África, ¿no? África, más o menos los lugares de
allá son los que tienen mayor prevalencia de la infección por virus de la hepatitis C, hacen cirrosis hepática, hacen cáncer de hígado, ¿no? Entonces, también nosotros en América Latina sí podíamos tener una prevalencia más o menos del 1 al 1,9% en América Latina, Brasil, Argentina, ¿no? Bolivia, más o menos menos de 1% de prevalencia de la infección. Sin embargo, si vamos a hablar de números enteros, millones de personas están afectadas por el virus de la hepatitis C. Entonces, mismo cuadrito, siempre, el curso serológico de la hepatitis C. Tenemos periodo de incubación, síntomas, ictericia y todos los síntomas que ya hemos dicho, elevación de las transaminasas y tenemos igual la serología IgG, IgM, antivirus de la hepatitis C y la reacción en cadena de polimerasa que aquí está en el cuadro. ¿Qué tenemos en el niño que tiene la hepatitis C? Malestar general, astenia, anorexia, ictericia. Sin embargo, puede pasar asintomático, entonces podemos ver de que podía haber la presencia de la infección, pero no tener los síntomas típicos. Ahora miren aquí los marcadores serológicos. Este cuadrito me gusta, ¿por qué? Porque aparte de mostrarnos aquí arriba, miren el cuadro de arriba, tenemos las transaminasas que van bajando en relación a los meses, ¿no? 5 o 6 meses abajo. Y aquí tenemos el antígeno antivirus de la hepatitis C. IgG va a permanecer a través de los años. Pero miren aquí abajo en este cuadro el curso de la medida o del estudio laboratorial de las transaminasas. Mire cómo baja, pero no baja del todo como arriba, en lo que esperamos. Transaminasas, 6 meses ya normales. No baja bien, 5 meses baja, pero no del todo. Vuelve a subir, a los 6 meses baja, otra vez sube, otra vez baja, otra vez sube. Solamente midiendo laboratorialmente cada 3, 6 meses, 9 meses, 12 meses, otra vez y otra vez, midiendo en el niño que ha tenido hepatitis C, porque no se olviden, pueden pedir ustedes serología para hepatitis A, B, C, D. Y el laboratorio les hace la serología. Entonces, teniendo en cuenta que tiene la hepatitis y midiendo solamente las transaminasas y mirando este patrón que están viendo ustedes aquí, pues van a ver de que está yendo a la cronicidad cuando vemos ese pico, ¿no? Que sube, que baja, que sube y otra vez que baja. Entonces, aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico y tratamiento para la hepatitis C. No existe a este punto una profilaxis post-exposición, ¿no es cierto? Porque hay una variabilidad del virus que no ha permitido ni vacuna, ni tampoco, o sea, están tratando de buscar vacuna, pero no están consiguiendo. Entonces, tampoco se dispone de profilaxis post-exposición. Un brochure para que, digamos, sale en la OPS, etcétera, para poder educar acerca de la presencia de esta enfermedad. Terminamos. El virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D es un virus muy especial. ¿Por qué? Porque es defectuoso. Cuando ustedes lean que hay un virus defectuoso, quiere decir que necesita la coinfección o sobreinfección, ser ayudado por otro virus para poder hacer su fechoría, digamos, para poder afectar al hígado. Al ser defectuoso, es el virus más pequeño de los virus conocidos. O sea, es muy, muy pequeño. Y se considera defectuoso por su incapacidad para producir infección sin la concurrencia del virus de la hepatitis B. Es incapaz de fabricar su propia cubierta proteica. Su capa externa, la forma, el exceso de antígeno de superficie de la hepatitis B procedente de la hepatitis B. Entonces, el núcleo interno del virus es ARN, y expresa un antígeno para hepatitis D, pero debe y necesita estar coinfectar junto con el virus de la hepatitis B para producir la infección. Entonces, en lugares donde hay hepatitis B endémica, la hepatitis D o el virus de la hepatitis D está también
ahí listo. Y puede atacar o ingresar en pacientes vulnerables, ¿no? Para que puedan o tener la enfermedad. Entonces, la transmisión misma de la hepatitis B, parenteral, sexual y perinatal. Obviamente que imagínense el ataque del virus B más el virus D. Entonces, eso hace de que la infección sea mayor, pero también existe un diagnóstico de coinfección, por ejemplo, IgM anti el core de la hepatitis B y, por ejemplo, IgM para hepatitis D, coinfección. Los dos están en la persona. Si hay una sobreinfección, hay IgG anticore de hepatitis B, hay IgG para el antígeno de superficie de la hepatitis B y hay anticuerpos IgM de la hepatitis D sobre infección, sobre lo que ya está el virus de la hepatitis B en un tiempo donde está más la IgG, entonces viene el virus de la hepatitis D y es IgM sobre infección. Entonces, siempre el ARN del virus de la hepatitis D está existente o se encuentra cuando hay replicación del virus. Y después tendríamos la biopsia hepática. Bueno, el tratamiento, mismas medidas de soporte y medidas de prevención que la hepatitis B. No hay un tratamiento específico para la hepatitis D. Entonces, ¿hacia dónde nosotros apuntamos? A controlar la hepatitis B. No hay una vacuna para la hepatitis D, pero se dice que la vacuna de la hepatitis B y las inmunoglobulinas contra la hepatitis B también tendrían la indicación para poder prevenir la infección por el virus de la hepatitis D. Entonces, no hay hepatitis B, no hay hepatitis D. La hepatitis E es otro virus que es benigno. El modo de transmisión ya saben que es por vía fecal-oral. Es un virus ARN que no va a producir cronicidad ni fallo hepatocelular. Entonces, tiene una baja prevalencia en la población pediátrica. Es autolimitada en adolescentes y mayores. El cuadro que nosotros estudiamos es el mismo para todos los que hemos visto, todo lo que son transaminasas, anti-IgM, que se produce, como les digo, serológicamente, el control de lo que es y seguimiento de lo que es la infección por virus de la hepatitis C, pues es un poco más descansado porque solamente tenemos que ver dos marcadores serológicos importantes y todo el laboratorio para ver cómo está el hígado. Entonces, clínicamente se hace el diagnóstico, tenemos al virus de la hepatitis E, que podríamos diagnosticarlo mediante la detección de suero, de IgM en el suero contra la hepatitis E. Entonces, tenemos que está en fase de elaboración, por decirles, la vacuna. Y toda la prevención se encamina a que debemos nosotros, digamos, incorporar en el diario vivir de las familias, pues todos los mecanismos de prevención. ¿Hay alguna acotación? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Doctora, yo tengo una duda. Dígame. En el periodo de coinfección del virus de la hepatitis D, ¿qué quiere decir cuando se presentan ambos síntomas de ambos virus? Eso no me quedó muy claro. ¿Sí podría volver a explicarme, por favor? Claro que sí. En relación a la sintomatología, todos los virus hepatotrópicos tienen la misma sintomatología. O sea, no hay una sintomatología diferenciada en lo que es o sea, no se puede decir, estos síntomas solo es de la hepatitis A o estos síntomas solo de la D, digamos. No, no, no es así. O sea, todas las hepatitis tienen la misma clínica, que está derivada de una afectación en una inflamación del hígado y la afectación de lo que es la integridad y la función hepática, todos.
En relación a lo que es la vida que hace juntos hepatitis D y hepatitis B, cuando nosotros queremos decir coinfección, estamos diciendo de que hay IgM tanto para hepatitis D como para hepatitis B. Entonces hay IgM antígeno core de la hepatitis B y hay IgM también para la hepatitis D. Esa es la coinfección. Están coinfectando. Los dos están produciendo en el momento una infección aguda en el paciente y esa infección aguda se traduce en los mismos síntomas. Sin embargo, la potencialidad de poder hacer más daño está en estos dos virus. El virus de la hepatitis B ya es el más malo, el potencial más malo tiene para poder pensar en un futuro de esta glándula hepática. Va a ir a la infección crónica, va a ir al carcinoma hepatocelular, va a ir a generar la necesidad de un trasplante hepático. Entonces, el virus de la hepatitis D en una coinfección está en el mismo momento en una infección aguda. Eso sería la coinfección y la clínica. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Por el tiempo, como me ha atrasado peleando con los de Tigo, llamándoles y que haga esto y haga el otro, voy a sacar la lista de lo que genera la máquina, ¿no? La máquina me genera quién está en la clase, quién sale, quién entra, a qué hora entran, a qué hora salen. Ahora todo está controlado. Entonces voy a sacar de ahí la lista. Les paso el programa analítico para que ustedes ya sepan qué vamos a avanzar la próxima clase. Miren los libros que les he dado. Espero que les ayuden, les alienten a seguir leyendo libros, que sería lo mejor que podían hacer. Entonces, con esto creo que hemos terminado. Que tengan un buen fin de semana y nos veríamos el sábado 19. Buenos días. Hasta luego, doctora. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora, gracias. De nada, hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Chao, doctora. Que doc, tenga buen gracias. día. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, buenos días, que les vaya bien.